¿Cuál iglesia? Capítulo 24. Paradigmas que debemos vencer. Quinta parte. Reuniones, segunda parte. Las reuniones de la Iglesia de Dios, primera parte. Esperamos que hasta este punto estemos convencidos de que la Iglesia que es según Dios no tiene una fecha de fundación, no tiene líderes humanos distintos al Señor Jesús, ni tiene una sede física, porque al tener unos y otra, dejaría de ser la Iglesia de Dios para convertirse en una de los millones de iglesias de los hombres que hoy están diseminadas a lo largo y ancho de la geografía de la tierra y que Satanás ha utilizado para engañar aún a los hijos de Dios. Entendemos a la perfección lo difícil que ha de ser para ti romper paradigmas que han sembrado en tu corazón a lo largo de 18 siglos. Pero debes entender que lo que has visto y vives hasta hoy no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, que el Señor no está en ninguna de los millones de organizaciones llamadas, comillas, iglesia, que si quieres seguirlo a Él, agradarlo y ser un vencedor, es necesario que abandones todo ese sistema religioso y que sigas al Señor sin intermediarios, solamente teniendo comunión con Él en el Espíritu, atendiendo a su súplica de Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. La palabra es muy clara, el amor del Señor es muy conciso, y ahora tú eres quien tomas la decisión de seguir al Señor o de continuar siguiendo a hombres. Si tu caso es el segundo, seguirás participando de los pecados de la gran ramera y en consecuencia tendrás que sufrir casi todas las plagas si estás vivo para la época de la gran tribulación. Pero si optas por salir de ella y seguir al Señor, serás un vencedor y harás parte de las primicias que agradan al Señor y le suministran la mayor satisfacción. Retomando el tema, tenemos que ser conscientes de que en la Iglesia del Señor no hay ritos de ninguna especie, no hay misas, tampoco hay cultos, porque la Iglesia, debemos recalcarlo, es el resultado de la mezcla de Dios con el hombre, del hombre con Dios, de la naturaleza divina con la naturaleza humana y la expresión de los atributos y las virtudes de Dios por medio de los hombres que han sido regenerados. En consecuencia, la Iglesia de Dios no puede ser una organización muerta, sino que es el vivir que tenemos los hijos de Dios a todo momento, en todo lugar. Es decir, el Señor no vive en nosotros por 2 horas cada primer día de la semana. A eso se limitan las reuniones de las iglesias de los hombres y luego se va para esperar una semana y volver a vivir en nosotros, sino que es un vivir continuo y no interrumpido. Claro que esto es cierto solamente en los hijos de Dios, en aquellos que el Señor escogió antes de la fundación del mundo y predestinó en el tiempo, llamó, justificó y glorificó. Estos son los hijos de Dios que vivimos y andamos en el Espíritu. Imaginamos que en tu corazón surge inmediatamente una pregunta: ¿entonces en la Iglesia de Dios no hay reuniones? Claro que las hay y son continuas y permanentes. Escucha lo que al respecto el Señor afirma: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículo 20. Observa la sencillez del Señor. Él dice que donde están 2 o 3 reunidos. El Señor no es exigente, que se requieren mínimo 2 y esa es una reunión, la que no requiere un edificio consagrado, ni un día ni un horario específico, sino solamente que nos reunamos en el nombre de Él, es decir, en la persona de Él. ¿Qué es reunirnos en el nombre del Señor? La preposición en quiere decir dentro de, y aunque tiene otros significados y usos, este es el principal. Y así es en esta frase de la Biblia, lo que quiere decir que para reunirnos en el nombre del Señor debemos estar dentro de Él, y cuando nos reunimos en Él, Él está en medio de nosotros, es decir, está en y con nosotros. Igualmente es muy significativo el nombre.
El nombre implica la persona del Señor, lo que quiere decir que nuestras reuniones son con Él, con y en su persona, y esto siempre será espontáneo, a cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar. Tú puedes encontrarte con un hermano, hijo de Dios, en un sitio determinado previamente, o puede ser un encuentro espontáneo y a una hora acordada o no. Y si él y tú ponen sus mentes en el Espíritu, inmediatamente el Señor está siendo partícipe de la reunión. Y los tres, el Señor, el hermano y tú, entran espontáneamente en comunión, es decir, entre los tres hay un mutuo fluir de la vida divina de Dios con todas sus riquezas. Y en ese fluir disfruta el Señor, disfruta el hermano y disfrutas tú. El fluir básicamente consiste en oír al Señor hablar su palabra, y Él lo hará espontáneamente por cada uno de los dos. Tal vez se les ocurra cantar un cántico que el Señor les proporciona, cántico que debe contener revelaciones acerca de la persona y de la obra del Señor. Los dos podrán disfrutar de toda la preciosa obra de redención, por ejemplo, animándose con el hecho de que Satanás fue derrotado en la cruz y ya no puede molestarnos, o el hecho de que antes éramos pecadores, pero ahora somos santos. Antes fuimos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Él, y además de sus amigos somos sus hijos, hacemos parte de su familia. O disfrutar el hecho de que nuestros pecados han sido completamente perdonados y su registro ha sido eliminado, que ahora Dios nos ve justos, puros y limpios. Disfrutar el hecho de que aunque estamos en el mundo ya no pertenecemos a Él y no nos gusta nada de lo que hay en el mundo, y el mundo tampoco gusta de nosotros. Podemos proclamar el hecho de que ya vivimos en el nuevo hombre, donde solo el Señor es expresado y manifestado, porque todas nuestras opiniones, deseos, caprichos y maneras que pertenecen al viejo hombre fueron aniquilados en la cruz. Igualmente podemos disfrutar la realidad de que en el lugar donde estemos compartiendo estas riquezas, los demonios y los ángeles caídos que hace un momento estaban por ahí merodeando, huyen porque no pueden tener ninguna relación con el Señor. Nos gozamos por saber que hemos resucitado con Cristo, que la muerte ya no puede esclavizarnos ni enseñorearse de nosotros, y que además de resucitados hemos ascendido con el Señor y Él nos ha sentado en su trono, que en nuestra realidad espiritual no vivimos en la tierra, sino sentados con el Señor en su trono, disfrutando el hecho de que desde el día de Pentecostés el Señor nos bautizó en el Espíritu Santo, y ahora no vagamos dando tumbos por el mundo, sino que vivimos en Él. En una reunión así podemos disfrutar de todos los atributos que hacen parte de la naturaleza del Señor y que nos fueron legados como nuestra herencia. Atributos tales como el amor, la justicia, la sabiduría, la vida eterna, la soberanía del Señor, su majestad, la luz que está en Él, la fidelidad, su paciencia, su benignidad y todas las características que son propias del Señor. De la misma manera podemos gozar de las miles de virtudes que aunque el Señor nos dio desde la creación, y aunque Satanás al entrar en Adán las corrompió, ahora el Señor por medio de la redención rescató y restableció para nuestro disfrute. Virtudes tales como paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, humildad y todo aquello que el Señor nos ha proporcionado como nuestro equipaje de viaje por esta vida humana en la tierra. En fin, hay tantas y tantas riquezas que el Señor ha puesto a nuestra disposición y que no tienen límites, son insondables. Esta es una genuina reunión de la iglesia, y esto es congregarnos para dar cumplimiento a lo que el Señor nos dice en Hebreos 10, versículo 25. No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Cuánto puede durar una reunión así? No podemos limitar al Señor en el tiempo. Depende de la disponibilidad que cada uno de los participantes tenga. Puede durar 10 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Puede ser que en un momento unos hermanos tengan que abandonarla para cumplir sus obligaciones. No hay problema. Lo indispensable es que el Señor pueda disfrutar de los frutos de que su trabajo ha producido en nosotros,
y cada uno de los participantes tenga un disfrute de las insondables riquezas que el Señor pone a nuestra disposición. Lo más importante es que esas riquezas fluyan en cada participante en la medida de la necesidad que cada quien tiene del Señor. Un buen ejemplo de una reunión espontánea la encontramos en los dos discípulos que caminaban rumbo a Emaús y se encontraron con el Señor. En ese mismo día, dos discípulos iban a una aldea llamada Emaús que distaba 60 estadios, unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido, y mientras iban hablando, el mismo Jesús se llegó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Les preguntó: ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces él preguntó: ¿qué cosa? Ellos le dijeron: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Además, algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo, y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. Entonces Jesús les dijo: oh simples y lentos de corazón, para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró lo que toda la Escritura decía de él. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo apremiaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vida, y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a las 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Lucas 24, versículos 13 al 25. Este es un ejemplo por demás sencillo de una reunión de la Iglesia de Dios. Hay dos discípulos que van a una aldea llamada Emaús, que se encontraba como a 10 kilómetros de Jerusalén. En ese trayecto deberían emplear un poco más de 2 horas en recorrerlo. Los dos hablaban en el camino, pero su tema no era política, ni deportes, ni de actualidad, ni de moda, sino que su charla se centraba en lo que había ocurrido con Jesús, a quienes ellos creían que sería el hombre que liberaría a Israel, pero que lamentablemente los gobernantes judíos lo habían condenado a muerte y lo habían matado, lo que había ocurrido hacía 3 días. En esta reunión hacía falta una tercera persona, el Señor Jesús, quien de pronto se unió a ellos en el camino y se metió en la charla preguntándoles acerca del tema que estaban conversando. Ahí se inició una preciosa comunión entre el Señor y los discípulos. Uno de los discípulos se llamaba Cleofás y al parecer era un poco fuerte de carácter, porque cuando el Señor les preguntó de qué hablaban, pareció que Cleofás en su respuesta reprochase al Señor por ser el único en Jerusalén que no sabía lo que había ocurrido en esos días. El amoroso Señor no se molestó, sino que les llevó la cuerda, entre comillas, preguntándoles: ¿qué cosa? Qué delicia es hablar con el Señor, tener comunión con Él. Aún tolera nuestros reproches, no se molesta ni se inmuta.
los escuchó pacientemente, porque además el tema que ellos hablaban estaba centrado en Jesús de Nazaret, en sus obras poderosas, en su muerte y su resurrección, de la que además algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo, y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. Estos discípulos no conocían las escrituras en las que los profetas habían hablado acerca del proceso que el Mesías debía sufrir, y con mucho amor, aunque con un pequeño reproche a su incredulidad, Jesús les dijo: «Oh simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria?». Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró que toda la escritura decía de él. Cuando Jesús terminó de hablarles su palabra, llegaron a la aldea donde iban, y el Señor quiso seguir de largo. Pero ellos le rogaron que no los dejara, que se quedara con ellos, porque ya estaba declinando el día. Era tarde. El Señor accedió. Entró pues a quedarse con ellos. El Señor decidió quedarse con ellos porque anhelaba partir el pan, y cuando lo hizo, los ojos, los del corazón de los discípulos fueron abiertos y vieron que era el Señor Jesús resucitado. Cuando lo vieron, él desapareció de su vista. Observa que la Biblia no dice que él se fue, sino que desapareció de su vista, es decir, dejaron de verlo con sus ojos físicos, pero él no se fue, sino que se quedó en ellos. Prueba de que esto es verdad está en lo que ellos hablaron una vez dejaron de ver al Señor. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Mira detenidamente los ingredientes que había en esta reunión para que puedas aprender a tener reuniones agradables al Señor y que son propias de la iglesia de Dios. En primer lugar, había 2 discípulos, es decir, 2 hijos de Dios. Las reuniones de la iglesia nunca pueden hacerse con incrédulos, con personas que no han nacido de nuevo, que no son regeneradas. Eso es común en las iglesias de los hombres. En ellas hay muy pocos hijos de Dios, si es que hay alguno, pero siempre hay un gran número de incrédulos, o mejor, de falsos creyentes. En segundo lugar, es indispensable que el Señor esté en la reunión, es decir, que Él sea la cabeza, el centro de la reunión. En las iglesias de los hombres, el centro de la reunión es el líder, y las prácticas que acostumbran siempre están basadas en las tradiciones de los hombres. En tercer lugar, un aspecto muy importante en la reunión es la comunión, y esta no es más que el mutuo fluir de las riquezas de Dios, su persona y su obra entre los participantes. Para que haya comunión es necesario que los reunidos estén en luz, que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla alguna. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 5 y 7. Si alguno de los participantes en la reunión no está en luz, no hay comunión y no hay una genuina reunión. Pero si todos estamos en luz, estamos en comunión y automáticamente somos limpios de todo pecado por medio de la sangre de Jesús. En cuarto lugar, una reunión de la iglesia genuina siempre habrá revelación y enseñanza, pero impartidas por el Señor Jesús, que es el Espíritu Santo. Ningún hijo de Dios, por excelente que sea su vivir, puede enseñar a la iglesia. Solamente el Señor puede hacerlo. Otra cosa es que el Señor siempre use a uno o a uno de sus hijos, pero el Maestro, quien enseña, es Él, y nadie puede usurparle esa función. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros tenéis conocimiento. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Pero como su unción nos enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Juan 2, versículo 27. Igualmente, Él es quien nos revela su palabra, sus misterios y todo aquello que necesitamos para creer, crecer y madurar. Si eres buen observador, notarás que los dos discípulos, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Todo su compartir estaba centrado en la experiencia que acababan de tener con el Señor. Es decir, su hablar se limitaba a aquello que el Señor le había revelado, lo que comprueba que no eran ellos quienes hablaban, sino que era el Espíritu Santo hablando desde sus espíritus a través de sus almas y de sus cuerpos. En quinto lugar, en una reunión genuina de la Iglesia de Dios hay disfrute. Cuando el Señor y los dos discípulos entraron en la aldea a donde iban, una vez que el Señor les había revelado las Escrituras, partieron el pan y comieron. En este hecho hay enseñanzas valiosísimas que debemos aprender y cultivar, tales como que el pan aquí no se refiere solamente a una comida física, sino al disfrute de las riquezas del Señor, lo que Él es y su obra preciosa que hizo a nuestro favor. Una reunión de esa clase puede realizarse en la calle, en un parque, en una biblioteca, en un restaurante, en un salón de onces, e inclusive puede hacerse por teléfono o por internet a manera de videoencuentro o lo que se llaman encuentros virtuales. Hasta aquí hemos visto que para que exista una reunión de la iglesia, una congregación genuina, se requieren mínimo 2. ¿Quiere decir esto que siempre se debe hacer reuniones de 2 o 3? De ninguna manera. La Biblia tiene una palabra clara al respecto. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Eventualmente todos los hermanos que viven en una subdivisión administrativa de una ciudad grande, tales como los condados, los distritos, las localidades, las comunas, los barrios en las ciudades medianas o toda el área geográfica de los pueblos más pequeños, eventualmente todos los hijos de Dios que viven allí pueden reunirse cualquier día en un lugar determinado. Los hermanos de la iglesia en Jerusalén se reunían todos los días en las casas. Eso no quiere decir que cada semana o varias veces a la semana o mensualmente o en cualquier periodicidad o con cualquier periodicidad los hermanos tengan que reunirse todos en ese lugar. El sitio puede ser la casa de un hermano, de acuerdo con la cantidad de los reunidos, o un inmueble más grande que inclusive puede ser alquilado para el día y la hora que se ha concertado para la reunión. Y haciéndolos subir a su casa, les puso la mesa, y se regocijó de que toda su casa hubiera creído en Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en su propia habitación, una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Pero endureciéndose algunos y no dejándose persuadir, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Hechos 16, versículo 34. Capítulo 28, versículo 30, Romanos 16, versículo 5, 1 Corintios 16, versículo 19 y Hechos 19, versículo 9. Tampoco quiere decir que la casa del hermano usada para la reunión sea la sede de la iglesia, y menos un lugar alquilado que de acuerdo con la necesidad sea usado para reunir la iglesia. Cuando la reunión de todos los santos, la iglesia, de un área geográfica determinada se da en un lugar, la Biblia es clara al orientarnos de cuál debe ser el contenido de la reunión, teniendo eso sí mucha claridad de que quien encabeza la reunión es el Señor y no un hombre. Puede ser que el Señor requiera que alguien presida la reunión, pero eso no quiere decir que la reunión sea encabezada por ese hermano. Simplemente la cabeza usa a alguno de sus miembros para que en la reunión haya orden y de ninguna manera se llegue a la anarquía.
¿Qué debe haber en la reunión de la iglesia donde hay muchos hermanos? Veamos lo que al respecto nos enseña el Señor. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 1, versículo 26. De entrada, tenemos que reiterar que todas las actividades que se realizan en la reunión de la iglesia deben tener una meta única, la edificación. Edificar la iglesia no consiste en poner de determinada forma distintos materiales, como se hace en la construcción de un edificio. La edificación no consiste en tener un número grande o pequeño de hermanos, uno cerca de otro y establecidos de determinada manera. No. La edificación de la iglesia se da por el crecimiento del Señor en cada uno de los miembros del cuerpo, y ese crecimiento se alcanza mediante el disfrute individual y colectivo que cada santo tiene en las riquezas que el Señor le ha dado como herencia. Riquezas que abarcan dos aspectos: la persona del Señor y su obra. Esto quiere decir que cada día, en nuestro diario vivir, cada uno de los hijos de Dios disfrutamos constantemente de todo lo que el Señor nos ha dado. Y cuando nos reunimos con 1 o 2 o 3 o 4 o 10 o 100 o 1000 hermanos o más, traemos los frutos del disfrute individual y lo disponemos para que nuestros hermanos disfruten, a la vez que nosotros disfrutamos del fruto que ellos traigan para presentar al Señor. Una reunión de la iglesia está tipificada por la fiesta de los tabernáculos de los israelitas, que era la fiesta más grande de las fiestas principales que el Señor había establecido entre el pueblo de Israel. Esa fiesta se realizaba en el 7º mes, y en ella los israelitas debían ir al lugar establecido. A ella llevaban los productos del proceso de la cosecha, de los frutos que habían obtenido en la tierra que el Señor les había dado. Los israelitas no se quedaban en sus casas durante 7 días, sino que hacían enramadas, y allí todos disfrutaban de todo aquello que habían traído. Un israelita que participaba de la fiesta de los tabernáculos no disfrutaba individualmente de lo que había preparado, sino que traía lo suyo y lo entregaba para que otros lo disfrutasen, y él disfrutaba de todo aquello que otros habían traído. Exactamente así es la reunión de la iglesia. Como no podemos estar todo el tiempo reunidos con otros hermanos, pero sí todo el tiempo estamos en el Señor teniendo comunión con Él y disfrutando todo lo que Él es y toda la obra que ha realizado por nosotros, en la medida que disfrutamos, crecemos, maduramos y producimos frutos para que el Señor disfrute. Así, cargados de los frutos que el Señor ha producido en nosotros, vamos a la reunión y llevamos todo lo que el Señor nos ha dado, y tenemos un disfrute mutuo lleno de gozo, de alegría, de santidad, de luz, de justicia, de paz, y todo lo que el Señor es y ha sembrado en nosotros, y lo expresamos a través de nuestro ser. Es así como en la reunión, grande o pequeña, cada uno debe tener o salmo o enseñanza o revelación, y cada uno puede tener de los tres simultáneamente. El asunto es que una reunión genuina de la iglesia de Dios no se da para que uno hable y los demás estén mudos, enterrando sus dones, como ocurre en las iglesias de los hombres, donde el líder todo el tiempo cantorrea, o unos pocos asistentes como los encargados de la, comillas, alabanza y la adoración, o el artista de turno cuando canta, pero casi toda la congregación está enmudecida y simplemente emiten algunas palabras que les ordenan que hablen. Por ejemplo, gloria a Dios, a su nombre, gloria, amén, y otras frases pequeñas o palabras que el líder de la reunión les ordena que digan. Lo más importante en la reunión de la iglesia es el ejercicio del espíritu de los hermanos, y la Biblia nos muestra algunas formas de liberar el espíritu y ser llenos en él. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el espíritu, hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Jesucristo, sujetos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, versículos 18 al 21.
Lo primero que el Señor nos muestra en este corto pasaje es evitar la embriaguez con vino. Pero el vino aquí referido no tiene que ver con el licor o las bebidas embriagantes, sino que se refiere al vino que sale del alma sin someterla al espíritu. Por ejemplo, en las grandes congregaciones cristianas hay una orquesta musical que toca y canta, con una actitud que anima a los asistentes a liberar no el espíritu, sino el poder latente que está en sus almas, y que abona el terreno para que Satanás los engañe, haciendo obras prodigiosas, especialmente por medio de los líderes, hechos que son nada más que tradiciones de hombres, pero que el Señor no es honrado en eso, ni Él está presente en los éxtasis que viven en las iglesias de los hombres. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanza. Mateo 15, versículos 7 al 9. ¿Querrá decir esto que en las reuniones de la iglesia del Señor no puede haber alegría? No solo puede haber alegría, sino que una reunión que agrada al Señor debe estar llena de alegría y de gozo. Nuestro Señor no es un Dios aburrido, sino lleno de gozo, paz, alegría. Solamente que hay alegrías y éxtasis que no provienen del espíritu, sino solamente del alma, y detrás de ellas está Satanás. Ese es el vino al que se refiere el Señor y del que pide a sus hijos que de ninguna manera se embriaguen con él. 1. Hablando salmos, himnos y cánticos espirituales. A cambio de embriagarse con vino, debemos llenarnos en el espíritu, llenarnos con el espíritu mediante hablar entre nosotros los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, teniendo en cuenta que los tres son composiciones poéticas que revelan los misterios profundos del Señor, que hablan de su persona y de su obra de redención, y que al hablarlos entre nosotros obtenemos revelación, liberamos nuestro espíritu, y así la reunión es una verdadera alabanza, adoración y disfrute para el Señor y gozo para nosotros. En mi trayectoria de creyente conocí a un grupo que limitaba el hablar los salmos, los himnos y cánticos espirituales a lo siguiente. Tenían un himnario donde había unas 500 composiciones, algunas de ellas con una genuina inspiración del Espíritu Santo. En la reunión, alguno de los hermanos indicaba el himno que debían disfrutar. Cuando las reuniones eran numerosas, alguien indicaba a quienes estaban cerca que hablaran determinada estrofa, indicando su número. Un grupo de ellos se ponía de pie y con un sonsonete leían las palabras que contenía la estrofa. En otro sector de la reunión, otro grupo hacía lo mismo con otra estrofa y repetían la acción hasta que agotaban el contenido del himno. Al comienzo, esa actividad es novedosa, pero no permite que el espíritu sea liberado, porque la liberación del espíritu no puede ser un acto irracional, sino que en él debe haber participación del alma, es decir, que se debe hacer también con la mente, la voluntad y la emoción. El equívoco está en que el alma actúa por su cuenta, sola y desconectada del espíritu. Entonces, este queda confinado y no puede ejercer sus funciones de comunión, conciencia e intuición. Un alma no sometida al espíritu fácilmente es usada por Satanás, y en ese momento la reunión toma un rumbo en el que el Señor no puede estar, porque quien la encabeza es el hombre y no el Señor. Es imprescindible que cada reunión de la iglesia sea encabezada y gobernada por el Señor. Un hermano guiado por el Espíritu toma un verso, una estrofa o unas palabras del salmo, del himno o cántico espiritual y habla las palabras que el Espíritu le guía a hablar, palabras que pueden ser en torno a la persona del Señor, a su obra de redención o a la experiencia que el hermano ha tenido con las palabras del himno. Otro asistente a la reunión actúa en forma similar y así poco a poco todos y cada uno de los presentes van tomando pequeñas franjas de tiempo y van hablando lo que el Espíritu Santo habla por medio de ellos, y de esa manera cada reunión de la iglesia se convierte en un Pentecostés donde el Espíritu Santo habla y hace lo que desea, y cada uno de los miembros del cuerpo va siendo edificado
por medio de la revelación que el Señor suministra para cada uno. Una reunión con esas características es la demostración de guardar la unidad del Espíritu y de ser unánimes. Y como el Espíritu ha sido plenamente liberado, las almas de los asistentes están sometidas a sus espíritus y el Señor tiene un pleno disfrute de la obra que Él ha hecho en todos y cada uno de sus hijos. Segundo, cantando con gracia en nuestros corazones. Una vez que el Espíritu tiene plena libertad de acción, los salmos, los himnos y los cánticos espirituales pueden ser cantados, haciéndolo con gracia, es decir, bien entonados, ordenados y todos los detalles que requiere una canción bien interpretada. Debemos entender que lo estamos haciendo para complacer y agradar a la persona más alta, elevada y preciosa que hay en este universo, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más, es necesario hacerlo con todo nuestro corazón, es decir, usando las tres partes de nuestro espíritu: comunión, intuición y conciencia, y las tres partes de nuestra alma: mente, voluntad y emoción. Con ese propósito, Pablo, guiado por el Espíritu, nos instruye. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con la mente. Primero a los Corintios 14, versículo 15. Todo hablar que tenemos en la iglesia debe tener como punto de partida la revelación que se da en nuestro espíritu humano por medio de la intuición. Y siempre que en la reunión hablamos alguna cosa, debe tener alguna dosis, aunque sea pequeña, de la revelación que nos da el Señor. Por eso es necesario vivir en constante comunión con Él, porque es en la comunión donde hay revelación y por supuesto hay luz. Estamos en luz. La mente del alma expresa esa revelación y esa visión sin anular las emociones. Es decir, no somos témpanos insensibles cuando hablamos, sino que nuestra emoción es bien importante y debe permitir su acción. Igualmente debe operar la voluntad de nuestra alma, cuando decide permitir que el Señor se exprese según su voluntad, usando nuestro corazón. Llegamos así al final de este capítulo que puedes seguir disfrutando y puedes compartir con otros enviándoles la dirección de la página.